Hola chicos, espero que estén muy bien. Voy a explicarles la temática de la guía número 1 y 2 del área de español. En la guía 1 tenemos la narración. La narración es un texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un tiempo y lugar determinado. Dentro de las partes de la narración tenemos el inicio, que es esa parte donde aparecen los personajes y donde nos dan a conocer el ambiente donde se va a desarrollar la historia. Tenemos el nudo, que es la parte intermedia donde se narran las acciones más importantes, y allí siempre va a surgir un problema o un conflicto que le sucede a uno o varios personajes. Por último, el desenlace, que ya es la parte final, donde se dice cómo termina la narración y qué solución se le da a ese conflicto o problema que surgió en el nudo. Los personajes pueden ser personas, animales o seres fantásticos. A veces los personajes reales se mezclan con los personajes fantásticos y cada uno de los personajes posee unas características que los diferencian de otros. Por eso a veces encontramos personajes buenos y personajes malos. Y de acuerdo con su carácter y su personalidad, esas características físicas también pues tienden a variar o a cambiar. Voy a darles un pequeño ejemplo. Tenemos la narración El tiburón azul. En el inicio dice: había una vez un niño llamado Lalo. Era un niño bueno, amaba mucho los animales. Su padre era pescador y salía en su lancha todos los días para ir a trabajar. Aquí en el inicio nos están presentando el personaje principal, que en este caso es Lalo, y otro personaje que es su papá. Nos están diciendo las características de Lalo, que es un niño bueno y amaba a los animales. Nos están dando características de su papá, que es un pescador. Por esta parte que nos están diciendo que el pescador y salió en su lancha, podemos llegar a deducir que la historia puede desarrollarse cerca a un río, a un lago, una laguna o al mar, ¿cierto? El segundo es el nudo. El nudo dice: un día en la red de su padre cayó un pequeño tiburón azul y el niño lo arrojó de nuevo al mar. Pasó el tiempo y cuando Lalo era ya un jovencito y ayudaba a su padre a pescar, cayó de la lancha en una zona de tiburones. Como en el nudo no siempre nos van a contar, nos van a narrar, es la parte donde siempre va a surgir un problema, un conflicto. En este caso, el conflicto o el problema que hay es que el niño cayó de su lancha a una zona de tiburones. En el desenlace dice: todos pensaron que Lalo iba a morir, cuando velozmente un gran tiburón azul lo salvó llevándolo a la orilla. Era el mismo tiburoncito que Lalo había salvado. En el desenlace siempre nos van a contar cómo se solucionó el problema o el conflicto que surgió en el nudo, ¿cierto? En este caso, la solución, ¿cuál fue? Pues que Lalo no murió gracias a que el tiburón lo ayudó, lo salvó y lo llevó a la orilla del mar, ¿cierto? Entonces, esa fue la solución que surgió, que se dio del conflicto. Los personajes, tenemos dos personajes principales, Lalo y el tiburón azul. Las características que tenemos de Lalo, que es un niño bueno, un niño amoroso, le gustaban mucho los animales, ¿cierto? Y el tiburón, que es un animal amable y agradecido. Podemos decir que es agradecido porque así como Lalo cuando estaba pequeño lo salvó, pues cuando crecieron que Lalo necesitó de él, él también lo ayudó. Entonces, en este caso, en este texto, podemos decir que no hay personajes malos. ¿Listo? Hasta ahí el tema de la primera guía. La segunda guía, tenemos el cuento. El cuento son historias de hechos reales o imaginarios. Tenemos unos tipos de cuentos. El primer tipo de cuento es el fantástico. En este tipo de cuentos nos narran hechos fantásticos o maravillosos. Sus personajes siempre van a ser príncipes, princesas, gnomos, duendes o hadas, ¿cierto? Y tenemos el segundo tipo de cuentos, que son los de terror. En este tipo de cuentos se crea un ambiente de suspenso que tiene como finalidad, es decir, la idea principal de un cuento de terror es producir miedo al lector. Siempre vamos a encontrar brujas, fantasmas o monstruos. Y tenemos los de ciencia ficción. En este tipo de cuentos nos relatan hechos que ocurren en el futuro y en mundos diferentes, ¿sí? O sea, son cuentos que narran sucesos que van a suceder dentro de miles y millones de años, no solo en nuestro planeta, sino en diferentes mundos. Siempre va a haber robots y personajes que andan en naves espaciales. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Tenemos el niño y el fantasma multicolor.
Un niño viaja de vacaciones a un gran castillo. Recorre todas las salas y corredores, excepto uno al que no se acerca por miedo a la oscuridad. Justo en esa zona del castillo habita un miedoso fantasma multicolor que no se atreve a salir de allí por miedo a la claridad. Ambos intentan superar sus miedos muchas veces sin éxito, hasta que un día el niño se arma de valor y empieza a atravesar el corredor oscuro mientras se ayuda imaginando que todos sus amigos le han preparado una fiesta sorpresa. Así llega junto al fantasma que al verle se alegra mucho de conocer a alguien y está muy simpático. Así que hacen muy buenos amigos, muy amigos y se hacen tan amigos que el niño ayuda al fantasma a vencer su miedo a la claridad. Entonces, dentro de este cuento hay un personaje principal que es el fantasma, ¿cierto? Entonces, si sabemos que aparece un fantasma, que el fantasma forma parte de los personajes, podemos deducir que es un cuento de terror, ¿cierto? Tenemos otro pequeño cuento. Dice, La Galaxia Azul. Eran las 2 de la mañana de un 18 de mayo. Sobre mi ventana de mi habitación se posó una luz fosforescente. Sobre ella se dibujó el rostro de un ser muy raro. Me dijo, me llamo Ardur. Vengo en paz y quiero dejarte el azul de mi galaxia. Muy temerosa me acerqué al personaje azul. Él me presentó muchos extraños seres, los que me invitaron a subir a su nave. Allí pude experimentar la mejor tranquilidad que jamás ha tenido ningún humano. Al regresar de tan maravilloso viaje me sentí que mi rostro había cambiado y podía sonreír, y al mirar a mis semejantes comprendí que una sonrisa puede cambiar los corazones de muchas personas. Las experiencias que tuve en la galaxia fueron formidables y pienso y debo cambiar a la humanidad con mis acciones a partir de hoy. Los viajeros partieron dejándome un ejemplo de amor. Aquí aparece un pequeño texto, ¿cierto? Un pequeño cuento. En este cuento aparece un principal pues súper importante y relevante, que es un personaje azul, ¿cierto? Que andaba, que venía de otra galaxia, ¿cierto? Y venía acompañado de otros personajes muy extraños, ¿cierto? Entonces, aparece un personaje que es azul, podemos decir que es como este que aparece aquí en nuestra imagen, ¿cierto? Entonces, si ya vemos que es un personaje así, podemos deducir perfectamente que es un cuento de ciencia ficción. ¿Listo? Muchas gracias.